Era una tarde templada en Stamford, Connecticut. El sol se colaba entre las hojas de los robles altos, y el aire estaba cargado del sonido de risas infantiles, pasos tranquilos y el ocasional ladrido de un perro. Las familias paseaban, los niños corrían detrás de pelotas, y un grupo de jubilados conversaba en su banco de siempre, como si el mundo entero estuviera en paz por unos instantes. Pero no todos estaban allí, en busca de distracción. En un banco al final del sendero principal, junto a un viejo roble que proyectaba sombra generosa, estaba sentado Jamal Anderson Atkins. Años en camisa sencilla, jeans oscuros. Una mochila a su lado. Miraba su celular, pero no llegaba. Revisaba la hora. Otra vez estaba esperando a su madre. No parecía molesto. Más bien tranquilo, paciente. Tenía esa clase de energía serena que a veces incomoda a quienes buscan razones para sentirse superiores. Jamal había venido a ese parque muchas veces antes. Para él ese lugar no era solo pasto y bancos, era el sitio donde su madre lo llevaba a correr de niño, donde comieron helado después de su primera competencia de ciencias. Tenía historia, pero esa paz estaba a punto de romperse. A unos pasos de distancia, una mujer se detuvo en seco en media edad, pelo rubio, recogido con esmero, traje de marca, bolso de diseñador colgando con firmeza del antebrazo. Sus ojos se clavaron en Jamal con desdén. Catherine Miller, residente de los barrios más exclusivos de la ciudad, orgullosa de su apellido, sus conexiones. Why do una visión del mundo tan limpia como los portones de su casa. O al menos eso pensaba Catherine. Frunció el ceño, frunció el alma, y su voz, cargada de juicio, cortó el aire como un látigo. Saquen a ese niño de aquí ahora mismo. Varias cabezas se giraron a Jamal. Levantó la vista, confundido. Ese chico lleva aquí horas. Está claro que trama algo. Este parque es para familias, no para gente así. Gente así. Dos palabras que decían más que un discurso entero. En cuestión de segundos, la calma se volvió tensión. Nadie entendía del todo qué estaba pasando, pero todos miraban a Ann y Jamal, sentado como si el banco lo estuviera protegiendo. Tragó saliva, sin entender que había hecho mal a nada. No había hecho nada, pero para Catherine Miller, su sola presencia era suficiente. Catherine no se detuvo ahí. Ann sacó su teléfono del bolso con manos temblorosas. No de miedo, sino de indignación construida sobre años de prejuicios. Marcó con rapidez en sí. Hay una persona sospechosa en el parque. Está solo. Lleva horas aquí y no parece inseguro. Ann, por favor, envíen a alguien. Su voz era urgente, pero cuidadosamente disfrazada de preocupación cívica. Lo que no decía en palabras, lo gritaba. Su mirada a no le gustaba cómo se veía. Jamal no le gustaba que estuviera ahí. Mientras tanto, él seguía sentado. La llamada no lo sorprendió del todo. Su madre siempre le había dicho: si te acusan sin razón, no respondas con rabia, responde con control. La rabia no les asusta, la calma los desarma. Así que mantuvo las manos donde pudieran verse, en el celular, en su regazo, en la espalda. Recta, la respiración lenta, pero por dentro, el miedo golpeaba en su pecho como un tambor. Pasaron solo unos minutos, y entonces se escucharon las sirenas, primero lejanas, como un rumor que no puede ser cierto, luego más fuertes, más cercanas, más reales. 3 patrullas cruzaron la entrada del parque, con luces parpadeando en rojo y azul, rebotando contra las ramas, interrumpiendo la tarde como un relámpago. La gente se detuvo. Los niños dejaron de correr, los perros dejaron de ladrar, y todos los ojos se volvieron hacia el mismo lugar, hacia el banco, hacia Jamal. Él se puso de pie despacito, como si cada movimiento pudiera ser malinterpreta, como si levantar las manos muy rápido pudiera cambiar su historia.
para siempre. Estoy esperando a mi madre, dijo con voz serena. No he hecho nada malo, pero nadie parecía escucharlo. Anne Catherine corrió hacia los oficiales, con la seguridad de quien cree estar del lado correcto. ¡Ahí está! ¡Ese es el chico! Se negó a irse cuando se lo pedí. Solo merodea por aquí, observando a los niños. Claramente está tramando algo. El sargento a cargo, un hombre corpulento con rostro endurecido por los años, se acercó al sargento Blackham poco hablador, mirada pesada. ¿Tienes identificación?, preguntó con tono seco. No, señor. Soy menor de edad, respondió. Jamal, intentando mantener la voz firme, el sargento lo miró con desconfianza. Jamal repitió: solo estoy esperando a mi madre, me está viniendo a buscar. Y entonces, algo interrumpió ese momento, un rugido de motor. Rápido, decidido. Un sedán negro entró al parque y se detuvo con un frenazo breve. Directo al borde del estacionamiento, la puerta del conductor se abrió. De inmediato, y de ella bajó una mujer alta, elegante, imponente, en traje oscuro, cabello recogido con precisión quirúrgica. Camino firme, sin titubeos. No necesitaba gritar para hacerse notar. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Era Linda Anderson, la jueza federal. Linda Anderson, y madre de Jamal. La presencia de Linda cambió el ambiente por completo, como si el aire mismo reconociera su autoridad. Como si el parque entero hubiera contenido la respiración. Caminó directo hacia su hijo, no miró a los policías. No miró a Catherine, solo a Jamal. Su voz era firme. Con un tono que mezclaba preocupación y control, Jamal asintió despacio. Solo entonces su postura, tensa como un resorte, empezó a relajarse. Linda se giró lentamente. Y ahora sí, dirigió su mirada hacia los oficiales. Pero antes de que pudiera hablar, Catherine, como impulsada por una necesidad desesperada de tener la última palabra, alzó la voz otra vez. ¿Y usted quién se cree para llegar así? Ese chico estaba causando problemas. Yo solo quería proteger a las familias. Linda levantó una mano en silencio. No fue un gesto agresivo. Fue definitivo en su mirada. Atravesó a Catherine como si la desnudara por dentro. Soy Linda Anderson, dijo con calma cortante. Jueza federal, y ese, señaló a Jamal, es mi hijo. Los policías dieron un paso atrás, casi sin quererlo. Ahora explíquenme, continuó. ¿Por qué mi hijo está siendo interrogado en un parque público como si fuera un criminal? El sargento Black intentó hablar, pero su voz titubeaba. Recibimos una llamada sobre un comportamiento sospechoso. Linda no necesitaba gritar. Solo subió levemente el tono. ¿Comportamiento sospechoso? ¿Esperar en un banco ahora es sospechoso? Black no respondió a Catherine. Aún aferrada a su discurso, lo intentó de nuevo. Yo solo trataba de proteger a las familias. Este parque no es lugar para... Linda giró la cabeza. Lenta, precisa, sus ojos centelleaban. ¿No es lugar para qué? Su voz era baja, pero devastadora. Para adolescentes negros. Porque eso es lo que estás diciendo. Y no lo voy a permitir. El silencio que cayó fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callarse. Abrió la boca, pero no dijo nada. Se ahogó en sus propias palabras. Linda avanzó un paso más. Su figura dominaba la escena como una estatua erguida en medio del caos. Cuando llamaste a la policía solo por el color de su piel, no estabas protegiendo a nadie. Estabas actuando por prejuicios. ¿Sabes lo rápido que esto pudo haberse convertido en una tragedia? Miró alrededor. Una multitud se había reunido en teléfonos. Móviles grababan, hoyos abiertos, corazones atentos. Esto es lo que ocurre cuando dejamos que el miedo y el racismo se disfracen de civismo. Y no lo voy a dejar pasar. Linda no bajó la mirada. Ni un instante estaba frente al sargento Black ahora. A menos
de 1 metro de distancia. Quiero saber, sargento, dijo con firmeza, ¿qué protocolos siguen ustedes para asegurarse de que sus acciones no estén influidas por llamadas como esta? Porque lo que vi hoy no fue vigilancia, fue discriminación. El sargento se aclaró. La garganta intentaba mantener la compostura, pero era evidente que el poder había cambiado de manos. Seguimos los protocolos, señora jueza, dijo con tono nervioso. No hubo intención de... ¿Protocolos? Linda lo interrumpió de inmediato. ¿Incluyen esos protocolos interrogar a menores sin pruebas concretas de delito? ¿Incluyen tratar a un adolescente que está sentado esperando a su madre como si fuera una amenaza pública? Sus palabras caían una a una, cada vez más fuertes. Se da cuenta de que, con una sola decisión equivocada, con un solo malentendido, mi hijo pudo haber salido herido, o peor. Nadie respondió. Las cámaras de los móviles seguían grabando en la multitud. Antes pasiva, comenzaba a sentir en algunos. Murmuraban palabras de aprobación. Otros simplemente observaban. Con una mezcla de vergüenza y respeto en Jamal, de pie a un lado de su madre. Ya no temblaba. La presencia de Linda le devolvía el suelo bajo los pies. Por primera vez, desde que empezó todo, sintió que el mundo no lo estaba aplastando, que su voz importaba. Linda se giró entonces hacia Catherine. «Y tú», dijo, con tono grave, «debes reflexionar seriamente sobre lo que has hecho hoy». Catherine intentó hablar, pero solo logró un murmullo apenas audible. «Yo solo estaba preocupada. No me parecía normal». ¿Preocupada por qué? La voz de Linda ya no era solo firma. Era una sentencia. ¿Por un chico sentado en un banco? ¿O por el color de su piel? Porque, francamente, nada en su comportamiento justificaba tu reacción. Nada. Catherine negó con la cabeza, pero no logró decir una sola palabra más. Estaba completamente expuesta. Linda respiró hondo. Luego se dirigió a los que la rodeaban. «A todos los que están aquí presentes, quiero que entiendan algo. Esto no es raro. Los jóvenes negros pasan por esto todos los días. Se les juzga por su apariencia. Se les acusa sin pruebas. Y a veces, estas situaciones terminan en tragedia». Una mujer mayor, de pie al frente, asintió con firmeza. «Es verdad», dijo Anne, «ya he visto esto antes. Alguien tenía que decirlo». Linda inclinó la cabeza en agradecimiento. Se volvió de nuevo hacia los policías. «Espero que hoy hayan aprendido algo. El color de la piel no debe dictar el trato que se le da a una persona. Y les aseguro que no descansaré hasta que haya cambios reales aquí y en todo el país». Los policías ya no decían nada. Estaban inmóviles, ensuperados. Catherine empezó a dar un paso hacia atrás, como queriendo desaparecer. Pero la voz de Linda la detuvo en seco. «No tan rápido». Catherine se giró, sorprendida. «Quiero hablar contigo en privado». La mujer dudó, pero no tuvo opción. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente, aunque muchos seguían grabando y comentando entre sí. Linda tomó a Jamal del hombro y lo guió hacia el coche antes de subirse. Volvió a dirigirse a todos. «No dejen que cosas como esta pasen desapercibidas. Groben, donancien, eduquen, porque el cambio empieza con nosotros». Una vez dentro del coche, Jamal se mantuvo en silencio por unos segundos. Miró por la ventana, aún asimilando lo ocurrido. «Mamá, ¿crees que realmente va a aprender algo de esto?» Su voz estaba cargada de emoción. Era una mezcla de esperanza y desilusión. Linda lo miró por el retrovisor. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de una determinación que quemaba. «No lo sé, Jamal, pero lo que sí sé es que el mundo solo cambia cuando la gente no se calla. Hoy fuiste la víctima, sí, pero también fuiste la voz que empezó algo más grande. Nunca lo olvides». El sedán negro se alejó lentamente del parque, pero
El eco de lo ocurrido no se quedó allí en esa misma noche. Ya en casa, Linda no se fue a dormir como si nada, se sentó en la mesa de la cocina, encendió su portátil y empezó a redactar un informe en cada palabra escrita con precisión quirúrgica, cada detalle cuidadosamente registrado. Sabía que esto no era solo por Jamal, era por todos los jóvenes que han sido juzgados injustamente solo por existir en el lugar equivocado. Con el color de piel equivocado, mientras tanto, en su habitación, Jamal no podía dormir. Volvía a revivir la escena una y otra vez en el sonido de las sirenas, la forma en que todos lo miraban, la figura de su madre. Firme como una roca, enfrentando al mundo, sentía gratitud, pero también enojo. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que demostrar que merecía estar en paz? A la mañana siguiente, Linda hizo su primera llamada directamente al departamento jurídico del ayuntamiento. Soy la jueza Linda Anderson. Quiero registrar una denuncia formal por perfilamiento racial y por una acusación falsa realizada ayer en el Parque Central. Exijo una investigación. Sabía que encontraría resistencia, pero también sabía cómo moverse en ese mundo durante los días siguientes. Su determinación no flaqueó. Unos días más tarde, recibió una llamada. Jueza Anderson, habla el departamento de policía. Nos gustaría reunirnos con usted para discutir el incidente. Linda aceptó de inmediato. Entró a la comisaría con la misma presencia con la que había llegado al parque, en firme profesional, pero esta vez con documentos en mano. En la sala de reuniones, el jefe de policía estaba visiblemente incómodo. Señoría, creemos que esto fue un malentendido. La señora Miller solo intentaba proteger a la comunidad. Linda no lo dejó terminar. ¿Protegerla de qué? ¿De un adolescente sentado en un banco? La tensión volvió a la sala. Eso no es proteger. Eso es perpetuar prejuicios. Y quiero hechos, no excusas. Pidió formación obligatoria en sensibilidad racial para toda la fuerza policial. Solicitó una revisión de los protocolos sobre denuncias basadas en sospechas sin fundamento. Y además, presentó una denuncia formal contra Catherine Miller por falsa acusación. No se detuvo. Ahí en los videos del incidente, grabados por testigos en el parque, comenzaron a circular en redes sociales el rostro tranquilo de Jamal. Was firm de Linda. Las acusaciones injustificadas de Catherine. Todo captado, todo compartido. La historia explotó en plataformas digitales. Cientos de miles de visualizaciones. Comentarios de rabia, de apoyo, de empatía. En grupos comunitarios comenzaron a organizar reuniones. La historia de Jamal se convirtió en un ejemplo de la realidad que tantos viven, pero pocos denuncian. Y entonces, presionada por la opinión pública, Catherine Miller hizo lo que nunca había imaginado. Pidió una reunión con Linda para disculparse. Catherine llegó puntual. Vestía distinto. Sin maquillaje, sin joyas, sin el aire arrogante de días atrás. Llevaba solo un bolso sencillo y los hombros bajos, como si el peso de la vergüenza finalmente la alcanzara. Linda la recibió en una sala del centro comunitario, donde se realizaban reuniones educativas sobre discriminación y prejuicio racial. La conversación fue breve, pero poderosa. Quiero disculparme, dijo Catherine con la voz temblorosa. De verdad no pensé, no me di cuenta. Linda no le devolvió una sonrisa, pero tampoco le negó la dignidad. Una disculpa no borra lo ocurrido, respondió con calma, pero sin suavidad. Lo que hiciste pudo haber tenido consecuencias trágicas. No se trata solo de mi hijo, Said, de todos los que, como él, son juzgados antes de hablar. Catherine bajó la mirada. Espero que este sea un momento de aprendizaje para ti, añadió Linda. No para aparentar remordimiento, sino para reconstruir tu forma de mirar a los demás. La jueza no buscaba venganza. Buscaba conciencia.
Pocos días después, Catherine Few, sentenciada a realizar servicio comunitario en ese mismo centro, asistió a charlas, a círculos de diálogo, donde personas de distintas razas contaban sus experiencias. Ann tuvo que escuchar, sin interrumpir, sin justificarse en una de esas reuniones. Linda y Jamal estuvieron presentes. La sala estaba llena. El ambiente era denso, pero honesto. Cuando Catherine terminó de hablar, visiblemente afectada, Jamal se puso de pie por primera vez en público. Decidió hablar. Yo no debería tener que luchar para demostrar que merezco existir en paz, dijo, con la voz firme. Pero aquí estoy, y si contar mi historia sirve para que nadie más pase por lo que yo pasé, entonces que así sea. Catherine rompió en llanto. Nadie la consoló. Era su momento de sentir pero en esa incomodidad comenzó algo. Pasaron los meses, y aunque la vida volvió a su ritmo, muchas cosas no volvieron a ser como antes. A la policía local implementó el programa de formación solicitado por Linda ANSE, revisaron los protocolos ANSE, empezó a exigir una segunda verificación. Antes de actuar ante llamadas sospechosas, sin evidencia clara, otras comunidades tomaron nota. Lo que comenzó en un parque se convirtió en una ola de conciencia que cruzó fronteras digitales y físicas. Jamal, por su parte, cambió. Ya no era solo el chico tranquilo que esperaba en silencio. Ahora participaba en debates escolares. Hablaba frente a compañeros, profesores y vecinos sobre igualdad, respeto y derechos. En una cena familiar, Linda lo miró. Has convertido algo doloroso en una plataforma de cambio, le dijo. Estoy muy orgullosa de ti. Jamal sonrió. No todo estaba resuelto. El mundo seguía siendo injusto en muchos rincones, pero él sabía algo. Ahora en su voz tenía poder, y eso nadie se lo podía quitar. Así. Una simple tarde en el parque se transformó en el punto de partida de algo más grande, porque cuando alguien se atreve a decir basta, el eco puede llegar más lejos de lo que uno imagina.